La primera risa se escuchó incluso antes de que la embajadora Liara entrara en el gran salón del consejo. Su guardaespaldas humano caminaba 3 pasos delante de ella, con una sencilla armadura negra sin insignias reales. Se llamaba Marcus Hale, y parecía pequeño al lado de los gigantescos guardias alienígenas que estaban cerca de las puertas doradas. Solo portaba una simple pistola y un cuchillo metálico corto. Varios diplomáticos sonrieron al verlo. Para ellos, un humano de piel suave no era un protector. Era solo una criatura débil que fingía ser peligrosa. Liara oyó sus susurros, pero Marcus no mostró enfado. Sus tranquilos ojos marrones recorrieron el pasillo, observando cada balcón, puerta, ventana y guardia. La sala estaba llena de gobernantes de 30 mundos, pero él los vigilaba como si alguno pudiera atacar en cualquier momento. Liara lo había contratado 6 meses antes, después de que alguien intentara envenenarla. Él nunca le había explicado su pasado. Su expediente solo decía que había nacido en una colonia humana llamada Vargos 9. Ella jamás había oído hablar de ese mundo. El príncipe Kaelor les bloqueó el paso cerca del centro del salón. Medía casi 2,40 m, tenía la piel roja, 4 brazos fuertes y una armadura de plata. 6 soldados reales se encontraban detrás de él. Kaelor miró a Marcus y le dedicó una sonrisa fría. Le preguntó a Liara si sus verdaderos guardias seguían afuera. Los diplomáticos que los rodeaban rieron a carcajadas. Marcus no respondió. Simplemente dio un pequeño paso hacia Liara. Ese leve movimiento colocó su cuerpo entre ella y todas las armas que portaban los hombres de Kaelor. Kaelor notó el movimiento y se inclinó hacia adelante. Le advirtió a Marcus que uno de sus soldados podía partir a un humano por la mitad. Marcus miró al príncipe sin temor y dijo que aquella reunión tenía como objetivo la paz. Kaelor volvió a reír y extendió la mano hacia el hombro de Liara. Marcus lo sujetó de la muñeca antes de que sus dedos la tocaran. El salón quedó en silencio. Kaelor intentó liberarse, pero la mano de Marcus no se movió. Por un extraño instante, la sorpresa apareció en los ojos del príncipe. Marcus lo soltó y le dijo en voz baja que no lo intentara de nuevo. La risa volvió a oírse después de que Marcus se marchara, pero sonaba menos segura. Liara entró en la sala principal de reuniones y se sentó a su lado. Le preguntó por qué le temblaba la mano. Marcus le dijo que no era miedo. Había sentido una leve vibración en el suelo. Algo pesado se movía bajo el salón del consejo. Liara miró a su alrededor, pero la ceremonia ya había comenzado. La música llenaba la sala y el alto canciller empezó su discurso. Marcus puso una mano cerca de su pistola y siguió mirando al suelo. Un instante después, todas las luces del salón se apagaron. La música cesó. Las puertas doradas se cerraron de golpe y una fuerte explosión sacudió el edificio. Varios diplomáticos gritaron en la oscuridad. Las luces de emergencia se encendieron, bañando la sala en un resplandor rojo oscuro. 20 soldados con armadura negra descendieron de los balcones superiores. Portaban rifles de plasma militares y llevaban máscaras sin marcas. Los guardias reales alzaron sus armas, pero máquinas ocultas cerca del techo dispararon ondas de energía azul. Todas las armas alienígenas del salón quedaron inutilizadas al instante. La sencilla pistola humana de Marcus permaneció activa. El líder enemigo subió a la plataforma central. Anunció que nadie se iría hasta que entregaran a la embajadora Liara. Si alguien se resistía, todo el salón del consejo sería destruido. Los gigantescos soldados de Kaelor retrocedieron en lugar de luchar. Otros guardias bajaron sus inútiles armas. Marcus empujó a Liara detrás de un pilar de piedra y le puso su pistola en la mano. Ella lo miró atónita. Él le dijo que se mantuviera agachada y que disparara solo si alguien cruzaba la línea plateada del suelo. Luego se quitó la chaqueta de armadura y sacó su cuchillo corto. Liara lo agarró del brazo y le preguntó qué pensaba hacer contra 20 soldados armados. Marcus respondió con calma que solo necesitaba distraerlos. Antes de que ella pudiera detenerlo, desapareció tras la línea de pilares. Un soldado enemigo lo vio y activó un escáner. La máquina analizó el rostro,
la sangre y el historial militar de Marcus. Un símbolo de advertencia apareció en la pantalla. El soldado se quedó paralizado. Llamó a su comandante y le susurró que aquel humano no era un guardia común. Marcus Hale había servido en el batallón nocturno Vargos 9. La confianza del comandante se desvaneció. Ordenó a todos los soldados que olvidaran a Liara y encontraran primero al humano. Los diplomáticos alienígenas no entendían por qué asesinos entrenados le temían de repente a un hombre desarmado. Kaelor exigió saber qué era Vargos 9, pero nadie respondió. Entonces un sonido agudo surgió de la oscuridad. Un rifle enemigo cayó al suelo. Un segundo sonido le siguió, y otro soldado desapareció tras una columna. Las luces rojas se apagaron una a una mientras Marcus se acercaba al líder enemigo. En la creciente oscuridad, una voz asustada susurró la verdad. Vargos 9 era un mundo mortal, y Marcus era uno de los pocos soldados que habían sobrevivido. El primer atacante cayó sin ver moverse a Marcus. El humano lo atrapó por detrás, le tapó la boca y lo arrastró entre dos pilares. Antes de que los demás se dieran cuenta, Marcus extrajo la batería del rifle caído y la hizo rodar por el suelo. Golpeó la pared del fondo con un chasquido seco. 3 soldados se giraron hacia ella y abrieron fuego. Sus brillantes disparos de plasma revelaron sus posiciones. Marcus disparó solo 2 veces, pero ambos disparos dieron en las luces que estaban encima de ellos. La oscuridad volvió a cubrir el pasillo, y voces aterrorizadas llenaron la habitación. La embajadora Liara permaneció tras el pilar de piedra, sujetando firmemente la pistola de Marcus con ambas manos. Oía pasos a su alrededor, pero no podía ver quién se acercaba. Un soldado con armadura negra cruzó la línea plateada del suelo. Liara recordó la orden de Marcus y disparó. El disparo impactó en el rifle del soldado, haciéndolo caer de sus manos. Antes de que pudiera alcanzar otra arma, Marcus apareció de la oscuridad y lo derribó. Miró a Liara y asintió levemente. Era la primera señal de que confiaba en ella. El príncipe Kaelor exigió una explicación a un viejo comandante alienígena que estaba a su lado. El comandante miró fijamente a los soldados caídos y habló con voz débil. Vargos 9 era un mundo con una gravedad aplastante, tormentas venenosas y animales que cazaban vehículos blindados. Los niños humanos aprendían a sobrevivir allí antes que a la historia. La Unión Galáctica había enviado soldados a ese mundo hacía muchos años, pero la mayoría no había sobrevivido ni una sola noche. Marcus había nacido bajo su cielo rojo. Peor aún, había servido en su temido batallón nocturno. El comandante enemigo escuchó esas palabras y ordenó a sus soldados restantes que rodearan a Liara. Marcus comprendió su plan al instante. Se subió a una viga rota y se movió por encima de ellos mientras registraban abajo. Un soldado divisó de repente una sombra en el techo, pero Marcus se agachó antes de poder gritar. Golpeó a 2 atacantes, tomó un rifle y empujó a Liara hacia un pasaje lateral. Los guardias alienígenas observaron avergonzados cómo el humano protegía solo a su embajador. El hombre del que se habían burlado se movía entre soldados entrenados como una tormenta silenciosa. Marcus llegó al pasadizo, pero se detuvo antes de entrar. Una tenue luz roja brillaba en la entrada. Estaba conectada a un explosivo oculto en la pared. Los atacantes no habían entrado por la fuerza. Alguien había abierto las defensas del palacio para ellos. Marcus se volvió hacia los diplomáticos asustados y observó sus rostros. Una persona en esa sala estaba ayudando al enemigo. Antes de que pudiera hablar, una enorme explosión destrozó el pilar central. El techo comenzó a derrumbarse sobre Liara, y Marcus se lanzó hacia adelante mientras toda la sala del consejo desaparecía bajo el polvo y los escombros. Marcus llegó junto a Liara justo antes de que el techo se derrumbara. La cubrió con su cuerpo mientras la piedra y el metal caían a su alrededor. Una espesa nube de polvo llenó el salón, y durante varios segundos, Liara no oyó nada más que un fuerte zumbido en los oídos. Cuando abrió los ojos, Marcus seguía sobre ella, sosteniendo una pesada viga de metal sobre su hombro herido. La sangre le corría por el brazo, pero no se quejó. Apartó la viga y la ayudó a ponerse de pie.
El salón destruido ahora estaba dividido por un muro de piedra ardiente. Solo 4 nobles y 2 guardias heridos quedaron atrapados en su lado. Marcus revisó rápidamente a cada persona antes de conducirlos a un estrecho pasillo de servicio. Un noble se negó a seguirlo y dijo que debían esperar la ayuda real. Marcus señaló hacia el techo, por donde salía humo negro a través del sistema de ventilación. Los atacantes habían liberado gas somnífero en la sala dañada. Cualquiera que permaneciera allí pronto quedaría indefenso. El noble dejó de discutir. Por primera vez todos siguieron al humano sin hacer preguntas. El pasillo de servicio era frío, oscuro y demasiado estrecho para que los gigantescos guardias alienígenas se movieran con libertad. Marcus notó marcas recientes en el suelo y comprendió que los atacantes ya habían usado ese camino. Sacó un pequeño espejo de su cinturón y lo colocó cerca de la siguiente esquina. 5 soldados armados esperaban al otro lado. En lugar de atacarlos directamente, Marcus rompió una tubería de vapor caliente. Una humareda blanca llenó el pasillo. Luego golpeó la pared 3 veces, haciendo creer a los enemigos que un gran grupo se acercaba por detrás. Los soldados se volvieron hacia el sonido falso, y Marcus se movió entre el vapor. Liara oyó varios forcejeos breves, seguidos del sonido de armas cayendo al suelo. Cuando el humo se disipó, los 5 atacantes estaban inconscientes. Marcus no había disparado ni una sola vez. Los nobles lo miraron con renovado temor. Uno de ellos preguntó en voz baja cómo un humano podía moverse tan rápido. Marcus respondió que en Vargos 9, todo lo lento se convertía en presa. Recogió 2 rifles y se los dio a los guardias reales heridos. Cerca del ascensor inferior, Marcus encontró una tarjeta de acceso plateada junto a una máquina de seguridad averiada. Pertenecía al príncipe Kaelor. La tarjeta había abierto todas las puertas cerradas que usaban los atacantes. Marcus por fin tenía la prueba de que el príncipe era el traidor. Se giró para enseñársela a Liara, pero ella ya no estaba detrás de él. Uno de los nobles rescatados también había desaparecido. Entonces, las puertas del ascensor se abrieron abajo, y Marcus vio a Liara dentro con una hoja en el cuello. Al cerrarse las puertas, el noble oculto sonrió y susurró. El príncipe Kaelor la estaba esperando. Marcus corrió hacia el ascensor, pero las puertas metálicas se cerraron antes de que llegara. La pantalla de control mostraba que Liara estaba siendo llevada a la cámara del reactor subterráneo. Marcus no pudo llamar al ascensor porque la placa del príncipe Kaelor había bloqueado el sistema. Abrió un panel de servicio y encontró los cables de emergencia en el interior. Los 2 guardias alienígenas le advirtieron que tocarlos podría provocarle un paro cardíaco. Marcus se vendó la mano herida con un paño. Agarró los cables con corriente y obligó al ascensor a detenerse entre 2 pisos. Marcus se metió en el hueco del ascensor y se deslizó por los cables de soporte. Saltaban chispas a su alrededor mientras el ascensor, dañado, temblaba abajo. Dentro, Liara observaba cómo el noble traidor le ponía un cuchillo en el cuello. De repente, le clavó el tacón en el pie y activó la alarma de emergencia. El fuerte sonido lo distrajo por un instante. Marcus rompió el techo, tiró del noble hacia arriba y lo estrelló contra la pared. Liara se zafó de su agarre, pero el ascensor se desplomó sin previo aviso. Marcus la sujetó del brazo justo cuando el suelo se desvanecía bajo sus pies. Con una mano sostenía a Liara sobre el oscuro pozo mientras con la otra sujetaba un cable. Su hombro herido volvió a sangrar, pero se negó a soltarla. Liara miró hacia abajo y solo vio oscuridad. Marcus le dijo que confiara en él y se balanceara hacia una pequeña puerta de servicio. Ella siguió su orden y ambos aterrizaron a salvo en una estrecha plataforma. Por un momento, ninguno habló. Entonces Liara admitió que ya conocía a Vargos 9 antes de contratarlo. Había elegido a Marcus porque esperaba que alguien atacara la cima. Marcus sintió rabia, pero su rostro permaneció impasible. Liara explicó que Kaelor llevaba meses robando naves militares. Había acudido a la cumbre para revelar las pruebas, pero sus archivos estaban guardados bajo llave en un cristal real que llevaba colgado al cuello.
Kaelor necesitaba su mano y su voz para abrirlo. Marcus le preguntó por qué se lo había ocultado. Liara respondió que temía que rechazara la misión si supiera lo peligrosa que era. Marcus miró su brazo ensangrentado y murmuró que los secretos hacían que cualquier misión fuera más peligrosa. Un lento aplauso resonó en la sala de servicio. El príncipe Kaelor apareció en la plataforma sobre ellos con 12 soldados armados. Reveló que el cristal de Liara también podía desbloquear la flota de defensa planetaria. Si ella se negaba a ayudarlo, destruiría el reactor de la capital y culparía a la humanidad del ataque. Kaelor le ofreció a Marcus riquezas y el mando de su ejército, pero Marcus se interpuso entre Liara y él y lo rechazó. El príncipe sonrió y activó la alarma del reactor. Luces rojas parpadearon mientras una voz fría anunciaba que el núcleo explotaría en 40 minutos. La alarma del reactor sacudió la sala de servicio mientras los soldados de Kaelor apuntaban sus rifles a Marcus. El príncipe le ordenó que se arrodillara, pero Marcus observó las tuberías que discurrían sobre la plataforma. Vio una señal de advertencia de gas refrigerante. Lentamente, Marcus alzó las manos y le hizo a Kaelor una simple pregunta. Quería saber por qué el príncipe necesitaba 12 soldados para controlar a un solo herido. El rostro de Kaelor se llenó de ira. Al acercarse, Marcus arrojó su cuchillo a la tubería principal y un gas blanco helado explotó sobre la plataforma. Los soldados alienígenas no podían ver ni respirar dentro de la nube helada. Marcus tomó la mano de Liara y la arrastró a través de una pequeña puerta de mantenimiento. Un disparo de plasma impactó la pared junto a ellos, pero escaparon antes de que los hombres de Kaelor se recuperaran. El pasaje los condujo de regreso con los guardias y nobles supervivientes. A través de una ventana dañada, vieron naves enemigas aterrizando alrededor del palacio. Cientos de soldados con armadura negra avanzaban hacia el edificio. Los guardias reales perdieron la esperanza al ver al ejército, pero Marcus solo pidió un mapa del palacio inferior. Liara lo observó mientras estudiaba los viejos túneles, las líneas eléctricas y las puertas de seguridad. Le preguntó cómo podía mantener la calma rodeados por un ejército. Marcus explicó que el miedo era útil cuando uno lo controlaba. En Vargos 9, el miedo alertaba a los humanos sobre las tormentas y las bestias salvajes. El pánico los mataba antes de que el peligro llegara. Les dijo a los guardias que no necesitaban derrotar a todos los enemigos. Solo necesitaban hacerles creer que el propio palacio luchaba contra ellos. Su extraño plan infundió nuevo valor a los asustados guardias. Marcus los dividió en pequeños grupos y usó los controles del palacio contra el ejército de Kaelor. Un grupo encendía y apagaba las luces en diferentes salas. Otro abría puertas vacías, atrayendo a los soldados a habitaciones selladas. Marcus alteró la presión del aire en el pasaje occidental y derribó a un escuadrón enemigo entero. Luego envió falsos mensajes de radio con la voz de Kaelor, ordenando a diferentes unidades que se atacaran entre sí. En cuestión de minutos, el ejército invasor quedó desorientado. Los guardias alienígenas observaban atónitos cómo un humano convertía su débil defensa en una trampa mortal. El comandante enemigo pronto comprendió lo que sucedía. Ordenó a todos los soldados que dejaran de buscar a Liara y que, en cambio, persiguieran a Marcus. Marcus sonrió, pues eso era precisamente lo que quería. Mientras el ejército lo seguía por los antiguos túneles, Liara y los guardias leales se dirigieron hacia la sala de control del reactor. De repente, todas las pantallas del palacio mostraron el rostro de Kaelor. Tenía al consejero real de Liara junto al núcleo inestable. Kaelor reveló que el consejero había ayudado a planear el ataque. Y lo que es más importante, se había apoderado del cristal de acceso de Liara. Solo quedaban 12 minutos antes de que el reactor destruyera la capital. Marcus comprendió que Kaelor quería que entrara solo a la cámara del reactor. Liara pidió a los guardias leales que lo siguieran, pero Marcus los detuvo. El ejército enemigo seguía registrando los túneles y alguien tenía que proteger a los diplomáticos supervivientes. Le dio a Liara su última célula de energía y le pidió que esperara fuera de la puerta principal del reactor.
Ella vio el dolor en su hombro herido y se negó a abandonarlo. Marcus le recordó con calma que la capital necesitaba a su embajador con vida. Luego entró en la cámara y cerró la pesada puerta tras de sí. La cámara del reactor estaba llena de luz roja, humo denso y un calor abrasador. Kaelor estaba de pie en un puente sobre el núcleo incandescente, con el consejero de Liara a su lado. 8 soldados custodiaban el estrecho pasillo. Kaelor rió cuando Marcus apareció sin rifle. Creía que el humano finalmente había perdido. Marcus miró el indicador de calor en la pared y notó que los soldados alienígenas ya tenían dificultades para respirar. El aire era peligroso para ellos, pero se sentía como un cálido día de verano en Vargos 9. Por primera vez, Marcus permitió que Kaelor lo viera sonreír. Kaelor ordenó a sus soldados que atacaran en conjunto. Marcus rompió una barandilla metálica y la usó como escudo contra sus disparos de plasma. Se movió entre el humo, alcanzando a un soldado antes de desaparecer de nuevo. El calor ralentizó a los alienígenas, mientras que Marcus se mantuvo rápido y concentrado. En cuestión de minutos, todos los soldados estaban en el suelo. El consejero de Liara intentó escapar con el cristal de acceso, pero Marcus lo atrapó cerca del núcleo. El traidor imploró clemencia. Marcus tomó el cristal, lo empujó a una cápsula de emergencia y lo encerró dentro para juzgarlo más tarde. Solo quedaban 4 minutos cuando Kaelor atacó a Marcus con una brillante espada de energía. El príncipe era más grande, más fuerte, y estaba protegido por una pesada armadura. Golpeó el hombro herido de Marcus y lo empujó hacia el borde del puente. Kaelor afirmó que ningún humano podía derrotar a un guerrero real. Marcus respondió que Vargos 9 tenía criaturas mucho más grandes que él. Permitió que Kaelor cargara, se apartó en el último segundo y usó el propio peso del príncipe en su contra. Kaelor atravesó la barandilla de seguridad y cayó sobre una plataforma inferior. Marcus colocó el cristal en el panel de control, pero el sistema lo rechazó. Kaelor había cortado las líneas de refrigeración automáticas, así que alguien tenía que repararlas dentro del núcleo del reactor. Quedaban menos de 2 minutos. Marcus abrió la puerta interior justo cuando Liara llegaba a la ventana de la cámara. Ella comprendió su plan y golpeó el cristal, rogándole que se detuviera. Marcus la miró por última vez y le dijo que protegerla nunca había sido solo un trabajo. Entró en el núcleo en llamas y cerró la puerta con llave. Cuando el temporizador llegó a los 3 segundos, toda la cámara se iluminó con una luz blanca. La luz blanca inundó todas las ventanas de la cámara del reactor. Liara se cubrió el rostro y esperó la explosión, pero nunca llegó. El suelo dejó de temblar, las alarmas rojas se silenciaron y el reactor pasó de un naranja intenso a un azul sereno. Marcus había reparado la línea de refrigeración justo a tiempo. Sin embargo, la puerta del núcleo permanecía cerrada. Liara lo llamó por su nombre a través del cristal, pero él no respondió. El escáner térmico mostraba una débil señal de vida humana en el interior, que se enfriaba lentamente. Los guardias reales advirtieron a Liara que abrir el núcleo podría liberar gas letal. Ella les ordenó que lo hicieran de todos modos. Cuando finalmente se abrió la puerta, Marcus yacía junto a la tubería reparada, con quemaduras en su armadura dañada. Liara corrió a través del humo y se dejó caer a su lado. No respiraba. Recordó los sencillos primeros auxilios que él le había enseñado durante sus viajes. Le presionó el pecho con ambas manos, hasta que de repente tosió. Marcus abrió los ojos y preguntó débilmente si la capital seguía en pie. Liara rió entre lágrimas. Kaelor intentó escapar por un pasaje inferior, pero los soldados que había contratado se negaron a seguirlo. Habían visto a Marcus derrotar a sus mejores combatientes y sobrevivir al reactor. Su comandante bajó su arma cuando Marcus fue sacado del núcleo. Anunció que su ejército no volvería a luchar contra un hombre de Vargos 9. Kaelor fue arrestado por su propia guardia real. El consejero traidor también fue sacado de la cápsula de emergencia. Al amanecer, todas las naves enemigas se habían rendido y los diplomáticos supervivientes fueron rescatados sanos y salvos de la sala del consejo destruida. 3 semanas después, Marcus despertó en la enfermería real.
Liara estaba sentada junto a su cama, con su vieja armadura negra cerca de su silla. Le dijo que el Consejo quería otorgarle la máxima condecoración de la Unión Galáctica. Marcus preguntó si los mismos diplomáticos que se habían burlado de él se la ofrecían. Liara sonrió y dijo que ahora guardaban silencio cada vez que un humano entraba en la habitación. Marcus rechazó la medalla, la riqueza y la oferta de liderar el ejército del palacio. Solo pidió que le devolvieran su armadura. En la siguiente reunión del Consejo, Liara reveló la verdad sobre Vargos IX. Explicó que sus tormentas mortales no habían vuelto cruel a Marcus. Le habían enseñado a proteger a los demás, a mantener la calma y a mantenerse firme cuando todos querían huir. Los líderes alienígenas se levantaron de sus asientos cuando Marcus entró tras ella. Esta vez, nadie rió. Liara lo miró y le preguntó si seguiría siendo su guardaespaldas. Marcus respondió que su misión no había terminado. En ese momento, llegó un mensaje secreto de la Tierra. Kaelor había servido a un enemigo oculto, y su flota ya se dirigía hacia ellos.